Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El, el, la fiebre porcina que nos afectó hace 42 años, estamos hablando de 1979, el presidente Antonio Guzmán estaba recién llegado al gobierno, 1978, en el 79. Se declara esto la fiebre porcina. En esa época lo que teníamos era lo llamado cerdo, el cerdo criollo, como se le llama. No había estas granjas sofisticadas de cerdo blanco o amarillo, sino que eran unos cerdos que le decían jabalí, aunque no son jabalí, pero era el cerdo criollo ese, que todavía quedan algunos que sobrevivieron en aquella época. Pero el ministro de Agricultura el secretario de Agricultura era Hipólito Mejía Domínguez. Hipólito Mejía, de acuerdo con un reporte que acaba de hacer en una reunión de CONAPROPE, el Consejo Nacional de Producción Pecuaria, una reunión de más de 210 productores y técnicos de ese sector que se reunieron, hicieron una asamblea precisamente para buscar la manera de sugerirle al gobierno algunas soluciones. Pues de ahí salió a relucir que Hipólito Mejía fue quien le propuso al presidente Antonio Guzmán que creara una comisión especial aparte para enfrentar esta situación. Y el presidente Antonio Guzmán emitió un decreto mediante el cual creó el programa de erradicación y repoblación del sector porcino en la República Dominicana. Puso como encargado de ese programa a el doctor médico veterinario Orlando Antonio Sánchez Díaz. Y el director ejecutivo de ese programa, o mejor dicho, luego el coordinador para el programa de repoblación era Carlos Graveley, que participó en esa reunión a la cual hago referencia. Pero esa comisión o ese programa de erradicación tenía independencia administrativa. Era dependencia directa del presidente de la República, no del Ministerio de Agricultura, aun cuando lo propuso el secretario de Agricultura. Y tenía también independencia financiera, o sea, se creó una especie de institución aparte, encabezada por técnicos. Fíjense que quien la dirigía era un médico veterinario, porque se trata de un problema de sanidad, en este caso de sanidad animal, para que entonces se encargara de ese proceso. Y fue ahí cuando se decidió la erradicación de la población porcina y luego la repoblación del sector porcino en la República Dominicana. Se trata de un sector importante. Yo he mencionado aquí que ese sector constituye una de las tres patas que tiene la mesa de la producción cárnica, de la industria cárnica del país: pollo, res y cerdo. Pero res está en tercer lugar, la carne roja. Aquí se produce como segunda carne de mayor consumo en el país, después del pollo, el cerdo. Y algunas cifras de las estadísticas de la Dirección General de Ganadería nos indican que en la República Dominicana en los últimos años, sin contar lo que va del año 2021, pero sí incluyendo el año 2020, porque en el año 2020 no se redujo la producción y consumo de cerdo. Se mantuvo más o menos dentro del promedio. El promedio de producción de cerdo en la República Dominicana es de alrededor de 8 millones de kilos cada año. 8 millones de kilos anual. 80 millones de kilos anual. 80 millones de kilos cada año. Producción de cerdo. Y ese cerdo tiene un precio en granja de entre 120 y 122 pesos el kilo. Vamos a ponerlo a 120 pesos. Si lo ponemos a 120 pesos, 80 millones de kilos en un año son 9.600 millones de pesos. Y eso es el precio en granja. No estamos incluyendo ahí los márgenes de comercialización ni los procesos de industrialización, porque mucha de esa carne se convierte en embutido, mucha de esa carne pasa a ser, bueno, que si los cortes son diferentes y varían de precios. Si tú a eso le agregas tal vez un margen adicional de alrededor de un 30%, pudiéramos hablar entonces de que ese sector solamente de producción nacional te puede mover alrededor de 13.000 millones de pesos en el año. Si le agregamos un margen de 30%, que puede ser mayor el margen, cuando incluimos los procesos de transformación y de comercialización hasta llegar al consumidor final. Luego, esos 80 millones de kilos anual de producción porcina son el 70% más o menos del consumo nacional, porque el otro 30% es cerdo importado. Ese otro 30% que puede rondar más o menos 34 millones de kilos al año.
y esos 34 millones de kilos al año llegan a un precio parecido al precio de granja. Puesto en puerto, ese cerdo y sus diferentes derivados, en términos promedio, cuesta más o menos 18 pesos el kilo. Claro, eso digo en términos promedio porque ahí ahí está incluido cortes, costillas, lo que le dicen alas de cerdo, están también el trimming que se utiliza para hacer embutido, que eso es baratísimo, pero cuando tú comparas algunos cortes y otros productos derivados del cerdo que se utilizan como materia prima para hacer embutidos y para alimentación también de animales y personas, pues entonces te da un promedio de más o menos 118 pesos el kilo, que es parecido a los 120 pesos el kilo de carne que cuesta en el mercado nacional. O sea que puesto en puerto y en granja es más o menos el mismo precio por kilo en términos promedio. Por eso entonces ese mercado, en términos promedio, te puede mover alrededor de 13.600 a 13.700 millones de pesos al año. Pero eso es cerdo puesto en granja o puesto en puerto, sin incluir los márgenes, repito, de transformación y de comercialización que pudieran llevarte ese mercado alrededor de 18.000 millones de pesos al año. Ese es el mercado del cerdo en la República Dominicana. Y esa proporción 70-30 a la que yo hago referencia es hasta el año 2020 en el promedio anual. Pero en lo que va de este año, el primer semestre de este año, la proporción está hoy día en 74-26. O sea, que la producción y consumo de cerdo local, nacional, va en aumento o iba en aumento en los primeros 6 meses de este año. En una proporción de 74% a 26 en vez de 70 a 30. Ahora eso se va a acabar. Ahora se va a revertir. ¿Por qué se va a revertir? Porque lo que vamos a tener es una necesaria y obligatoria erradicación de muchos cerdos en el país. Se va a afectar la industria local y va a haber que importar más adelante más cerdos y entonces esa proporción va a cambiar. Pero esas son las estadísticas hasta el día de hoy. Ese es el mercado de cerdo, más o menos, en términos económicos, y esa es la implicación que tiene eso. Imagínense entonces la cantidad de empleos que genera, directos e indirectos, esta industria porcina de la República Dominicana. Y a eso es que hay que prestarle atención. Y lo que debería hacer el presidente Luis Abinader, que es el presidente del gabinete agropecuario, eso es lo que hizo el presidente Antonio Guzmán Fernández en el año 1979, hace 42 años, para tratar de buscar una solución definitiva y lo menos traumática posible a ese grave problema que se repite hoy después de 4 décadas. Francis.